poco a poco han ido ayudando al tratamiento de la enfermedad. Yo les pido el favor bien encarecido de que todas las personas que por cualquier, yo sé que no por mala voluntad, se les prende el micrófono, por favor, lo apaguemos. Entonces el tratamiento ha sido muy difícil, por eso los primeros meses el gobierno se dio a la tarea de implementar las famosas unidades de cuidados intensivos para poder albergar a las personas que en determinado momento lo necesitaran. Hay un tema en este momento que es de actualidad y es la vacuna contra el virus. Yo creo hay más o menos 76 empresas, 76 laboratorios trabajándole al tema de la vacunación. Hay dos empresas supremamente serias, que son Pfizer y AstraZeneca. Considero y pienso, según lo que he visto y según lo que he estudiado y las expectativas que hay, es que ellos van a tener disponible la vacuna a partir del mes de noviembre. Eso es un aliciente gigante, enorme. Miren, cuando esto empezó en marzo, yo pensaba que la vacuna la íbamos a tener entre 2 y 3 años, yéndonos supremamente bien. Les cuento, por ejemplo, que el virus del ébola, que está circunscrito al continente africano, es decir, casi que única y exclusivamente es de ellos, lleva 15 años y no lo han podido erradicar. Las razones, me imagino que esta situación generó una alianza estratégica entre todos los países y el aporte de gran capital, aporte monetario, grandes sumas de dinero para encontrar una medida porque estaba destruyendo la humanidad. En cambio, el virus del ébola, pues solamente se encuentra en el África, pero es tan grave el virus del ébola que a toda persona que le da el virus prácticamente la mata, 100%. En ese orden de ideas, yo decía, si el virus del ébola lleva 15 años y no ha podido ser erradicado, el COVID nos iremos a demorar entre 2 3 años. Cuando finalmente aparecen estas casas farmacéuticas con gran seriedad, como es Pfizer y AstraZeneca, y nos dicen que en noviembre van a tener disponible la vacuna. Soy optimista en cuanto la vacuna va a dar buenos resultados. ¿En qué estamos en este momento? Y quiero ubicarlos a todos. Los estudios de las vacunas tienen varias fases, algunas se han saltado, sobre todo estos laboratorios que les hago mención se saltaron la fase de experimentación en animales, pero están en la búsqueda de adecuar la dosis, es decir, si hay que hacerla cada año o si definitivamente una vez hecha la vacunación, las personas van a adquirir la suficiente inmunidad para el resto de su vida. Eso nos lo dirán en noviembre. ¿Qué sigue a partir de noviembre? Sigue que los gobiernos empiecen la producción, comercialización y distribución de la vacuna. Yo creo que Colombia tiene un porcentaje muy favorable porque el embajador en Estados Unidos, el doctor Francisco Santos, ha hecho una gran gestión y en este momento ya hay una gran cantidad de vacunas disponibles para el pueblo colombiano. Entiendo, el gobierno las va a distribuir en Colombia, eso es una vacuna que debe ser gratis, va a ser gratis. El costo no supera los $4, estamos hablando de 15.000, 16.000 pesos. Y esa vacuna se va a suministrar inicialmente para el personal de la salud y sus respectivas familias. Va a ser para las personas de mayores de 60 años, para los niños y para las personas que tienen comorbilidades. Cuando hablamos de comorbilidades, básicamente es la hipertensión, la diabetes, el asma, básicamente. Después va a haber un grueso, va a haber una población intermedia que van a ir accediendo a la vacuna paso a paso. Pero yo aspiro y espero que de aquí a 6, 8 meses esté el pueblo colombiano vacunado. Personas que tienen la enfermedad, que la han desarrollado o que han sido asintomáticos, se puede decir que gozan de un privilegio porque ya son inmunes al contagio del virus. No es cierto que el virus repita, no es una expresión que sea acorde con la realidad. El virus no repite, a nadie le ha dado 2 o 3 veces. Eso se ha presentado porque las pruebas presentan un margen de error que algunas tienen hasta el 40, el 50%, o sea, casi que un caricellazo. Existen 3 clases de pruebas. La más específica, la más fiable, es la PCR, que es la que le toman a uno en la nariz con un hisopado, o sea, con un palito, y esa es la más exacta, la más precisa. Quiero rescatar y quiero decir que en los factores de riesgo se han estudiado mucho. Miren, les cuento que lo que hace que esta enfermedad apareció en el mundo
Diario aparecen en la literatura científica aproximadamente 5.000 artículos de todo el mundo. Yo diría que aproximadamente el 10% goza de cierto grado de cientificidad importante. En ese orden de ideas no se conocía y no se sabía que la obesidad y el sobrepeso es uno de los factores de riesgo más graves para la afectación del virus. Las personas que en este momento están llevando el peor eh, compromiso son personas que tienen un sobrepeso y una obesidad. Y esto ha sido explicado en razón de que la grasa no permite una buena expansión de la capacidad pulmonar y por eso estas personas están siendo abocadas o están siendo comprometidas con gran severidad y son quienes con mayor porcentaje están utilizando las unidades de cuidado intensivo. Rápidamente, quiero contarles que Medellín en este momento tiene 40.756 contagiados, pero lo importante no es eso, lo importante es dar a conocer cuánto es la cantidad de fallecidos por millones de habitantes. O sea, cuando a uno le hablan de cifras, lo importante es trasladar eso. ¿Eso qué me representa? ¿Cuántos contagiados hay, pero por millón de habitantes? ¿Cuántos muertos hay, pero por millón de habitantes? Y Medellín tiene 315 fallecidos por cada millón de habitantes. Quiere decir que el área metropolitana, Medellín, ha sido una ciudad importante y presenta la tasa de letalidad más baja de Colombia, que es del 1.9%, cuando hay tasas muy altas del 4.5% y hasta más, como es Barranquilla, incluso la misma Cúcuta, que tiene una tasa de letalidad, de mortalidad de 6%. Ahora sí, entremos en lo que nos compete y en lo que todos estamos aquí reunidos, y es cómo vamos a hacer, cómo vamos a iniciar nosotros el proceso de reentrenamiento, cómo vamos a hacer la manera para volver a la práctica deportiva y la importancia de esto. Mire, conversando con las personas que manejan el área de la psiquiatría, se han incrementado las alteraciones mentales, básicamente la ansiedad y la depresión está en un 30-40%. ¿Esto por qué? Esto por el encierro, porque las personas, nosotros vivimos en espacios muy pequeños, muy reducidos, generalmente los núcleos familiares son por encima de 4 o 5 personas, entonces esto lleva a que las personas se sientan limitadas, restringidas, privadas de su libertad. Y lógicamente se traduce en afectaciones de índole mental, como son los estados depresivos, los estados de agresividad. Esto ha generado un gran impacto en la sociedad y grandes personas han dedicado y han intentado influenciar e impactar sobremanera en el manejo de estas afectaciones mentales. Y ahí que sea muy importante y celebro que el gobierno dé vía libre para la práctica del deporte nuevamente. Si a nosotros nos dijeran que el virus se va a ir en febrero, yo sería partidario de que, pues hombre, esperemos hasta febrero o hasta marzo, pero es que todavía nos estamos jugando la idea de que tenemos que esperar la vacuna y como les mencioné en un principio, para que Colombia esté vacunada pueden tardar 6, 8 meses, quizás el año, de pronto siendo un poquito más generoso y siendo un poquito más acertado con la realidad. Pero de ahí no nos vamos a pasar con la ayuda de Dios. ¿Qué es importante y a qué voy a invitar? Llamo primero a que cada familia realice un cerco epidemiológico. Es decir, que cada familia que tiene en su casa a un deportista, a un jugador de fútbol, seleccione y anote y haga saber y reporte su respectivo club deportivo cuántas personas viven en esa casa y qué personas en esa casa sufren de alguna alteración, quiénes son de pronto hipertensos, quiénes son diabéticos, quiénes son asmáticos, quiénes son consumidores o fuman cigarrillo, quiénes tienen sobrepeso. Eso es importantísimo conocerlo porque en el momento que un deportista nos salga contagiado o en el momento que un deportista presente algún indicio de que tiene síntomas compatibles con la afectación de COVID, tenemos que de manera muy responsable, de manera muy prudente, de manera muy cautelosa, los clubes inferir en esas familias, cuidarlas. Ahora, cuando yo empecé la conferencia les hablaba de la importancia de la familia. Ahora se trata de que todos somos una familia, la familia del fútbol, y entre todos nos tenemos que cuidar. Hago un llamado a los clubes para que los clubes sean los primeros gestores, sus presidentes, sus técnicos, sean los primeros en que nos ayuden para que logremos avanzar en este paso tan importante que se está dando.
Hago la relación a esto porque cuando en España se abrió la competencia del fútbol, se notó una gran cantidad de compromisos en jugadores, en deportistas, en técnicos, pero ellos no fueron estrictos en el cerco epidemiológico, no lo realizaron. Dieron a libre albedrío su inicio y no tomaron las medidas prudentes. Les hacía un llamado de la cultura ciudadana que ha mostrado Medellín y el área metropolitana con ese bajo índice de letalidad. Eso se debe a que nosotros, los antioqueños, hemos sido juiciosos y tenemos mucha disciplina en la ejecución de las políticas y la seguridad que hay que implementar para cuidar nuestra salud y para cuidar la salud de nuestros allegados, la salud de nuestras familias. Entonces, hago la invitación a que los técnicos, los encargados de la preparación física, yo veo que casi todos los clubes deportivos cuentan con un jefe, con un líder, con alguien que se encarga de conseguir las canchas, de conseguir la implementación. Muchos tienen casa hogar. Hay que hay que ser muy enfático en que esa persona se encargue de tener de cada deportista su cerco epidemiológico. Eso es fundamental y más adelante nos van a ayudar muchísimo en el control de las enfermedades, en el control de los cuadros que aparecen, no solamente el COVID, sino vamos a poder ir mirando todo lo que se genera alrededor de la familia del jugador de fútbol. Vamos a tener que el deportista se va a tener que desplazar desde su casa al sitio de entrenamiento. Yo creo que hay unas medidas que son fundamentales y que son prioritarias y que son llamadas a realizar de manera impajaritable, son condición sine qua non para la práctica de la actividad física en este momento. Primero, antes de empacar los guayos, yo llamo a que hay que empacar una botella con alcohol, porque es importantísimo. Hay estudios de infectólogos donde se demuestra que el uso del alcohol en las manos, sobre todo, reduce la aparición de los virus casi en un 99%. Ojo, más importante el alcohol que el antibacterial. ¿Y por qué? Hago énfasis aquí. Recuerden que el COVID es un virus y no es una bacteria. Entonces, importantísimo y más, por encima de absolutamente todo es el uso del alcohol. Entonces, que cada deportista en el traslado a su lugar de entrenamiento empaque siempre en su maleta su botellita de alcohol, su tapabocas. El tapabocas, acuérdense que hay varios tapabocas, hay tapabocas desechables y tapabocas de tela. Si la persona tiene tapabocas desechables y usa tapabocas desechable, va a tener que llevar 2 o por lo menos 3 a su lugar de entrenamiento porque el regreso lo tiene que hacer con tapabocas. Gran parte del entrenamiento, en la medida de lo posible que se utilice con tapabocas, va a ser más seguro para todos. Si es desechable, se va a dañar durante el entrenamiento y el regreso no va a ser adecuado. ¿Cómo vamos a hacer que la persona se desplace a los lugares de entrenamiento? Si lo podemos llevar, si los papás, muchos papás acompañan a sus hijos a los sitios de entrenamiento, si los pueden hacer, excelente. Pero si los deportistas y los jugadores de fútbol deben hacerlo por sus propios medios y deben utilizar los medios de servicio público, el metro, bus, en fin, hay que acogerse a los protocolos de seguridad de estas entidades, de estos servicios. Hago la recomendación, el uso del tapabocas. El uso del tapabocas es fundamental, que cubra la nariz, que cubra la boca y que cubra el pómulo, que cubra absolutamente todo. Normalmente, y uno ve en la calle que las personas están quitándose el tapabocas. Eso no se debe hacer, el tapabocas no se debe tocar. Una vez uno se coloca el tapabocas, no lo debe tocar. Si llegase a necesitar o si llegase a estar incómodo, si le está picando en la nariz, porque no falta que cuando no tiene el tapabocas le pica, entonces hay que tomarlo del resorte de la oreja del soporte, retirarlo y antes de tocarse la cara, por favor, el uso del alcohol. Yo creo que de igual importancia y trascendencia al uso del tapabocas está el lavado y el uso y el no tocarse la cara, porque las manos siempre van a estar contaminadas y esa contaminación es lo que va a hacer, lo que va a llevar el virus a la boca, a los ojos, que se constituyen en las principales puertas de entrada. Durante el desplazamiento les aconsejo a los jóvenes, les aconsejo a los jugadores de fútbol que eviten entablar conversaciones con las personas. En la medida de lo posible vamos a tener que ser un poquito más apáticos, vamos a tener que ser un poquito más introvertidos. No es la característica del antioqueño porque nosotros somos afables, somos cariñosos, nos gusta compartir, nos gusta entablar comunicación con todo el mundo.
pero no sabemos quién es la persona que está al lado nuestro. Entonces, esa persona que está al lado nuestro, sin hacerlo de manera voluntaria, pues fácilmente nos podría contagiar si él lo está. Cuando estemos ingresando al entrenamiento, cuando lleguemos al lugar del entrenamiento, yo propongo que cada grupo, que cada club tenga una persona y delegue una persona que se va a encargar de llevar una planilla. En esa planilla es importante que anote todos los días el nombre de la persona que ingresó y si en las últimas 24 horas presentó síntomas. Son importantísimos tener en cuenta y tener presentes unos síntomas que se consideran clásicos y unos síntomas que se consideran no tan clásicos o que no son síntomas tan normales y que casi que inmediatamente lo están direccionando a uno a la afectación del COVID. Generalmente produce ¿qué? Produce la fiebre. Para eso es importante el uso del termómetro, que el preparador físico o la persona que se va a encargar de la entrada del deportista siempre tome su temperatura. Eso es habitual, ya es costumbre en Medellín, en todos los lugares, en la toma de la temperatura. Sin embargo, ustedes saben que el 80% de las personas contagiadas con virus pueden tener o pueden estar asintomáticas. Entonces, es importante indagar si en las últimas 24 horas en esa casa, en ese hogar, ha habido personas que tengan rinorrea. ¿Qué es rinorrea? Gran secreción de moco, o sea, congestión nasal. Que tengan tos. Generalmente la característica de la tos por afectación de COVID es una tos seca. Pues las excepciones, y en medicina nunca se puede hablar de nunca, ni siempre se puede hablar de siempre, pero lo general es que sea una tos seca, que haya pérdida del olfato y del gusto. Muchas veces se presentan episodios con vómito y con diarrea que pueden llevar inclusive a la deshidratación. Y otro de los signos característicos es el dolor de garganta. Entonces me devuelvo, tomen atención, tomen nota a esto, los síntomas que deben vigilar, que deben estar alertas son la fiebre, una tos seca, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto y el vómito y la diarrea. Una vez la persona entre, se le dice que se cambie. Ojalá que en los camerinos los técnicos estén prestos a que no haya aglomeración de jugadores, que haya el distanciamiento social adecuado, que siempre hemos hablado, que siempre se ha dicho que debe ser de 2 metros. ¿Cómo se va a hacer esto? Uno normalmente puede extender sus brazos. Cuando una persona extiende los brazos, eso se llama la envergadura. La envergadura es la distancia que hay entre los brazos separados a su mayor amplitud. Normalmente la envergadura es exactamente igual a la altura de la persona y las personas normalmente están por encima del 1,50. O sea que si yo abro los brazos, voy a tener más o menos un distanciamiento de 1,50, 2 metros con respecto a mi compañero. Vamos a empezar a entrenar. Cuando vamos a empezar a entrenar, hay que llevar exactamente lo necesario. Por favor, muchachos, jugadores, al entrenamiento ya no se puede entrar con el celular, ya no se puede entrar con cadenitas, con cosas, porque ahí en esas superficies puede habitar, puede estar el virus y eso nos puede contaminar, nos puede llevar a que más adelante se constituya en una puerta de entrada de la afectación por COVID. Solamente lo necesario. A la cancha vamos a entrar con lo indispensable, con las medias, los guayos, las canilleras. El tapabocas lo vamos a tener que aprender a utilizar en un principio, sobre todo así hayan recomendaciones o así uno en televisión vea otras cosas. Yo como médico, yo como persona que voy a estar muy atento de todos ustedes y que muy seguramente les voy a hacer acompañamiento, quisiera que siempre tuvieran el tapabocas y así es la recomendación que se da. Una vez una persona ha dejado de entrenar tanto tiempo como nos ha tocado, hay personas que han dejado de entrenar 6 meses, hay personas que han entrenado pero no han entrenado con la rigurosidad y con la especificidad que el entrenamiento requiere, siguiendo todos sus principios, siguiendo toda la intensidad del volumen. Entonces, cuando la persona deja de entrenar 20 días, las capacidades físicas se pierden. Mucho cuidado, señores entrenadores, en el fútbol español, en el fútbol italiano y en el fútbol holandés, la aparición de lesiones consistentes en lesiones musculares y daños de rodilla, lesiones de rodilla, se incrementaron hasta en un 37%. ¿En razón de qué? De que los deportistas venían de una para, de relación de que los deportistas venían sin actividad física y con la premura del tiempo se obviaron
muchas fases del acondicionamiento físico. Entonces yo creo que hay que hacer una nueva readaptación y esa nueva readaptación nos va a tomar indefectiblemente entre 4 y 6 semanas. Esas 4 y 6 semanas nos van a servir primero para recuperar la resistencia, para recuperar la flexibilidad, para retornar a los niveles de velocidad, para recuperar la técnica, porque la técnica se ha perdido, porque no tenemos esa sensibilidad ya, ese contacto con el balón. Entonces hay que retornar a eso. Durante los entrenamientos, haciendo énfasis en estas capacidades que les menciono, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y la técnica, vamos a guardar un distanciamiento de 15 metros entre deportista y deportista. Para ello vamos a utilizar las diagonales. ¿Por qué? Porque en la cancha, si utilizamos diagonales, podemos tener este distanciamiento social. Si no utilizamos diagonales, sino que nos hacemos todos en línea recta, va a ser muy difícil. Entonces, ahí invito a los técnicos a la creatividad de los programas de entrenamiento. Eh, Poco a poco, en la medida que vamos entrando de fase a fase, en la medida que vamos haciendo un poco más específico la actividad, en la medida que también vaya avanzando el tiempo, exista mayor número de contagiados en la ciudad, en la medida que todos los servicios de salud vayan avanzando, en la medida que el tiempo nos vaya permitiendo, vamos a ir haciendo que el fútbol vaya entrando en una fase ya de más contacto, ya de trabajos específicos, ya de espacios reducidos, hasta que va a llegar el momento en que vamos a entrar en la competencia. Yo creo que la competencia se va a estar dando aproximadamente finales de septiembre, principios de octubre. Ese es el estimado que yo tengo con base en lo que he leído y con base en lo que veo y converso con epidemiólogos, con infectólogos, con personas que están a cargo de esta enfermedad aquí en la ciudad de Medellín. Una vez terminado el entrenamiento, las personas deben retornar otra vez a su camerino. Por favor, los muchachos tienen que ser muy pacientes. Yo creo que esto nos ha enseñado que el tiempo es fundamental y que el tiempo es muy importante para todos. Nosotros andamos a las carreras en la vida, todos andamos sin prestarle atención a los pequeños detalles. Vamos corriendo de un lugar a otro, de un sitio de trabajo al otro, a la universidad, al colegio, hacer una vuelta, y eso esto nos tiene que llamar, nos tiene que generar un llamado. Venga, necesitamos tiempo para nosotros, necesitamos tiempo para nuestras familias. Ese tiempo es importante. ¿Para qué? Ese tiempo es importante para que tengamos espera, podamos acceder a los baños, a las duchas, de manera controlada. 2 personas, no pensaría que debe ser más prudente un número superior a ello. ¿Por qué? Porque así allá en las duchas nos podemos contagiar. Muchachos, quienes lleven los utensilios de aseo son personales, no se pueden compartir ni el jabón, ni la toalla, ni el dedopiés, ni el talco, absolutamente nada, todo es personal. Es que mi amigo es el defensa central con el que yo juego, con el que me entiendo, con el que yo me complemento y no trajo el dedopié, se lo voy a facilitar. No, desafortunadamente tenemos que ser egoístas en el uso de los implementos de aseo. Son de cada uno y no lo podemos facilitar a los demás, porque ahí fácilmente podríamos cometer errores y tenemos que minimizar los errores para minimizar el riesgo de afectación en este momento. Retornamos a la casa. El retorno a la casa debe ser en las mismas condiciones, con el uso del tapabocas adecuado. Si el tapabocas fue desechable, se utilizó en el entrenamiento, se gastó, se ensució, se mojó, hay que cambiarlo, hay que utilizar otro. Y nuevamente utilizar todas las medidas de protección, las medidas de seguridad de los servicios de transporte. Ahí es importante estar utilizando nuevamente el alcohol que echaron en su maletín cuando salieron de casa. Llegan a la casa, hay que bañarse otra vez, la ropa la van a utilizar, la van a lavar inmediatamente. No es necesario separar y aislar la ropa del resto de la ropa de las personas de la casa. La ropa va a una caneca y la ropa se lava sin ningún problema. ¿Qué es importante que tengan los clubes y qué implementos deben tener y qué implementos deben considerar? Hombre, hay que tener indefectiblemente el termómetro infrarrojo para estar controlando la temperatura, no solamente cuando las personas entran al entrenamiento,
Si alguno quiere acceder y tener en su casa, excelente. Es una herramienta muy importante porque nos está permitiendo el control permanente de la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa. La fiebre es un incremento de la temperatura y cuando la temperatura incrementa, está luchando contra el virus, contra el agresor que está entrando al cuerpo. Hay que tener amonio cuaternario. El amonio cuaternario de quinta generación es importante que los clubes lo adquieran para que una vez finalizados los entrenamientos limpien balones y todos los implementos que se utilizaron en el entrenamiento, las estacas, las vallas, los terabán, todo lo que utilizamos durante el entrenamiento. Yo siempre he recomendado el protector bucal. El protector bucal lo recomiendo porque ustedes saben que los jóvenes utilizan muchos el braque para corrección, para el uso de la corrección de las alteraciones en la mordedura. Entonces, en el fútbol es muy fácil que la persona tenga traumas a nivel dental, traumas en su boca. Esos traumas pues nos van a tener que llevar al uso de la odontología y ustedes saben que la odontología en este momento es una de las profesiones y uno de los servicios más complejos de prestar porque ahí en la boca, en los fomites, en las bolitas de saliva es donde viene el virus. Sin embargo, no quiere decir pues de que no vamos a acceder al odontólogo. Hay que acceder de todas maneras, no solamente pues a la higiene normal y habitual que se debe hacer, sino también si en determinado momento se llegase a presentar una alteración, pues habría que entrar ahí. Básicamente, esto era lo que yo les quería hablar. Eh, Quiero decirles que yo creo que simultáneamente con el desarrollo y con la implementación de esta fase de reinicio de la actividad deportiva, que más o menos va a estar para mediados de septiembre, se da en el cuarto y quinto piso de la Liga Antioqueña de Fútbol, se va a abrir una clínica nueva. Esa clínica va a estar en el acompañamiento de todos ustedes. Vamos a tener servicios de odontología, o sea, si tienen algún trauma, tienen alguna afectación, ahí nos pueden ubicar. En CEDAR también van a encontrar medicina, la actividad física, el deporte, ortopedia, todo lo que son los programas de rehabilitación. Podemos acompañar a todos los entrenadores en el manejo, en la adecuación de los programas y los protocolos de regreso, de retorno, para que nos busquen, para que me busquen. Yo los quiero asesorar, yo les quiero ayudar, yo les brindo esa posibilidad con el grupo de trabajo que lidero, que es muy amplio, y con la Liga Antioqueña de Fútbol, con Jaime, con todo su comité ejecutivo, con Juan Manuel, que estamos única y exclusivamente interesados en que el fútbol retorne, pero que retorne de una manera segura, que retorne y que nos dé beneficios, alegrías y que logremos muchos triunfos, no solamente en Antioquia, sino en Colombia, y que nuevamente posesionemos el fútbol como ha sido del gran arraigo y de nuestras raíces en Colombia, porque ahora tenemos un compromiso, hemos salido avantes, ha sido la ciudad, ha sido el departamento de los más juiciosos con menor letalidad. Entonces tenemos que demostrar que ahora que reiniciamos la actividad deportiva también vamos a acatar todas las medidas, vamos a ser juiciosos y vamos a aportarle a Colombia. Vamos a generarle el hábito y la cultura de que nosotros somos capaces de avanzar sin generarnos daños, siendo prudentes y llamando a todos a la cordura, a la paciencia, al cariño que tenemos que tener con las familias, el respeto que tenemos que tener para con nuestros compañeros. Hay que evitar los juegos de manos, hay que evitar los abrazos, hay que evitar todas esas circunstancias que están cansadas el gobierno de expresar. Quiero contarles como anécdota que me ha tocado atender pacientes, muchos pacientes, y cuando uno, generalmente hoy en día cualquier persona que tiene síntomas gripales, inmediatamente se angustia, se agobia, se llena de temor, y la pregunta es siempre, ¿será que tengo COVID? Hoy en día hay muchas gripas, hay muchos virus por los cambios de temperatura. No todo es COVID, pero coincidencialmente y de manera frecuente me llamo y me llevo y me sorprendo, porque cuando uno le pregunta a las personas, ¿usted se lava las manos? Siempre le dicen que no. Y entonces yo digo, pero si el gobierno está cansado de decir que se laven las manos la gente, ¿por qué no lo hace? Entonces, por eso llamo, el lavado de manos es fundamental. El uso del alcohol es de vital importancia. Señores, no tocarse la cara.
La cara no se puede tocar. Hoy en día la cara no se toca, porque si yo llevo mis manos a la cara, estoy llevando el virus y lo estoy entrando por boca, o por nariz, o por ojos. Las manos no se tocan. Perdón, la cara no se toca, pero si por alguna razón me voy a rascar o necesito retirarme las gafas, retirarme los lentes, el protector, el tapabocas, antes, por favor, el uso del alcohol. El uso del alcohol es fundamental. Yo creo que llevamos ya cerca de 45 minutos hablando. Quiero abrir un Doctor espacio. Federico, Sí, quiero abrir un espacio para que pregunten doctor acerca de Federico, las dudas. Sí, claro, te escucho, buenas tardes. Giovanni. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Giovanni? Bueno, muy bien, afortunadamente. Bueno, como tenemos en este momento 491 personas conectadas, voy a pedirle el favor a David Alejandro de Fénix para que nos permita algunas preguntas, Claro. teniendo en cuenta la cantidad de personas que tenemos. En este momento tenemos personas de todo el departamento de Antioquia, clubes deportivos, padres de familia, inclusive futbolistas y jóvenes. Entonces, en la medida en que nos vayan levantando la manito, que aparece en los participantes, vamos a ir dando la palabra. Les pedimos a los participantes que van a hacer las preguntas que sean muy concretos con las preguntas para que podamos tener varias y que el doctor Federico Upegui, médico, traumatólogo, especialista, pues hombre, nos dé respuesta a las mismas. Voy a comenzar a los que van levantando la manito en los participantes y comienzo con Tulio Ortega. Solamente le abrimos el micrófono a Tulio, muy concretos con las preguntas para que podamos evacuar varias. Adelante, Tulio, buenas tardes. A ver si le ayudamos a Tulio para abrir el micrófono. Ya pues, tiene la posibilidad. Adelante, Tulio. Bueno, parece que Tulio tiene problemas, entonces vamos con Anderson Santos. Anderson, buenas tardes. Muy buenas tardes, noches diría yo. Adelante. Mi pregunta sería, o sea, muy buena la charla y todo, pero ¿abrieran los escenarios deportivos o hay que... Anderson, se te cortó la pregunta, pero entiendo que estás preguntando acerca de la apertura de los escenarios deportivos. Tengo entendido que el señor alcalde de la ciudad ya ha habido vida libre a partir del 15 de septiembre. Ahí vamos a poder disponer, o ya le dio la orden al INDER, quien es la entidad a nivel municipal que rige pues, el manejo de los escenarios deportivos, y a partir del 15 lo vamos a poder utilizar. Ok, vamos con Felipe Trujillo. Felipe, buenas noches. Buenas noches, Giovanni, y un saludo especial para el doctor Upegui. Muchas gracias por esta charla. Mi nombre es Felipe Trujillo, yo soy el gerente deportivo de las Fuerzas Básicas del Deportivo Independiente Medellín. Y la pregunta concreta es, para los muchachos que hacen parte de nuestras estructuras deportivas y que han estado en esta cuarentena en otros municipios del país con sus familias y que deben regresar al municipio de Medellín, ellos deben tener una cuarentena obligatoria a su regreso. ¿Cómo debe ser el protocolo con ellos? Felipe, normalmente a nivel mundial se maneja que deben tener una cuarentena, pero yo pensaría, y yo sería un poquito más práctico, mire, hay municipios que en este momento no son municipios no COVID, entonces si la persona viene de un municipio no COVID o con un porcentaje bajito de incidencia de afectación, pues hombre, yo no vería tanto la, la obligatoriedad de la cuarentena. Yo no sé y desconozco en este momento cuál será el pensamiento de la administración local acerca de la utilización de las pruebas. Si yo sé que a nivel profesional las pruebas van a ser obligatorias, entiendo que van a ser cada 15 días, pero las pruebas tienen un costo importante, entonces no sé cómo va a ser la utilización de ellas. Vuelvo y le reitero, miren, nosotros, pues Felipe goza de un departamento médico, que el del Deportivo Independiente Medellín, en cabeza de Edgar, excelente, sin con toda la envidia, porque es un excelente, pero nosotros desde el cuarto y quinto piso de la Liga Antioqueña los vamos a estar acompañando a todos, a cada uno de ustedes los vamos a estar asesorando, vamos a estar haciendo pruebas. Entiendo que las pruebas solamente se van a iniciar o solamente van a ser exigidas por la administración según el INDER al principio de la competencia.
pero también se pueden hacer pruebas, en este caso a las personas que vengan de los municipios, y si la prueba es negativa, Felipe, yo no le veo ningún problema en que la persona de inmediato se incorpore al plantel común y corriente, a su grupo deportivo. Entonces, la invitación es que se tengan en cuenta estas pruebas, y esas pruebas, pues existen muchos lugares donde se van a poder realizar. Aquí en Medellín hay muchos laboratorios habilitados, pero la idea es que nosotros desde la Liga Antioqueña de Fútbol, cuarto y quinto piso, CEDAR, también las podemos realizar, también las podemos hacer y también los podemos acompañar en eso. Gracias, médico. Los Rodríguez tiene pregunta, se denomina de esta manera. Adelante. Buenas noches. Ok, vamos con David Ramírez. David, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Ya aprendí el micrófono de los Rodríguez. Adelante, buenas noches. Bueno, mi nombre es Claudia Taborda, soy madre de 3 niños del Club Deportivo Forma Antioquia. Están en la categoría sus 10 y su 8. La pregunta es la siguiente. Con el tema de los tapabocas, ¿realmente es complicado con los niños tan pequeños un entrenamiento con el tapabocas, sabiendo pues que es complicado tenerlo, y más ellos que son como tan neciecitos y el manejo de las manos y todo? ¿Cómo se trabajaría este tema con ellos? Yo creo que de todas maneras hay que insistir, hay que persistir y no desistir. Es fundamental y básico, si quiera que me tocas el tema, importantísimo tu pregunta porque se me pasó y lo vi. Los técnicos, los preparadores físicos, que son los que gritan durante el entrenamiento al momento de impartir sus instrucciones, son los que jamás deben quitarse el tapabocas, y adicional deben utilizar máscara para evitar que en esos gritos el virus salga. En los niños hay que insistirles, con ellos es un poquito más permisivo porque de todas maneras ellos, lo que yo te mencionaba, van a estar guardando un distanciamiento de manera inicial que va a estar entre 12 y 15 metros, utilizando las famosas diagonales. Yo he sugerido, he invitado a los técnicos a que su inicio de los entrenamientos lo hagan de manera muy específica. Mire, cuando yo era médico de Atlético Nacional, habían técnicos, por ejemplo, Santiago Escobar, Gabriel Jaime Gómez, Carlos Navarrete, en fin, muchos, Oscar Quintabani, el mismo Juan Carlos Osorio, que trabajaban de manera específica y trabajaban por líneas. Entonces citaban a una hora los defensas, citaban a otra hora los volantes, citaban a otra hora los delanteros. Es una opción, es una alternativa que se puede ofertar y que se puede ofrecer en el retorno a los clubes, que citen de 5 o 6 jugadores por posición específica para realizar con ellos el retorno y el regreso de su actividad deportiva y volver a tomar esas actividades físicas que se han perdido, como lo hacía mencionado ahora, la resistencia, la velocidad, la fuerza. De esa manera se hace un entrenamiento ameno, agradable, de 45 minutos con cada grupo, y también estamos de esa forma permitiendo que haya menor cantidad de personas en determinado momento por hora por cancha, para que también con esa estructura se minimice el riesgo de contagio. No va a ser fácil que los niños tengan todo el tiempo el tapabocas, pero todo el tiempo que lo utilicen va a ser ganancia para todos. Ok, vamos con David Ramírez y se prepara Ricardo Córdoba. David, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? Profe, muy buenas noches. Buenas noches a todos los padres y todos los integrantes de esta reunión. Doctor, muy buenas noches. Me alegra verlo nuevamente, doctor. Ahora que sí, David, me alegra verte. Médico, pues mis roles son desde la parte física, como preparador físico, y tengo pues conocimiento en la parte de salud, soy enfermero. Entonces, quisiera de pronto, dentro de mis deseos de que todo se reactive en nuestro deporte, es conveniente, ahorita está saliendo el cloroclen, que se diluye con una formulita que uno hace ahí con agua y todo el tema. Usted hace mucho énfasis sobre el tema del alcohol. ¿Sería viable utilizar también ese tipo de coayudantes para evitar este tipo por lo menos, de tratar de combatir de que no haya el contagio a partir de los elementos como tal deportivos? ¿Es viable? Soy de los que pienso que coayudando a que de la hidratación tenga un poco de ayuda digamos, con el limón y todo ese tipo de ayudas naturales,
¿sería viable que la consuma, que la ingesta como tal del deportista lo ejecute, doctor? ¿O qué opina usted? Bueno, David, te hablo desde la parte científica. Está completamente demostrado que el uso del limón, el jengibre, el eucalipto, todas las inhalaciones que se hacen con infinidad de sustancias no ayudan en absolutamente nada a prevenir el virus, absolutamente nada. Se sabe que el consumo de vitamina C ayuda y protege la mucosa del tracto respiratorio y evita otros virus y otras enfermedades. Pero en este caso puntual del COVID-19, no. Entonces no nos podemos llamar a falsas expectativas pensando que si consumimos limón o agua con limón o agua con cítricos vamos a tener una mayor protección. No, no, quiero ser enfático en eso porque cometeríamos errores y como lo manifesté ahora hay que minimizar el riesgo y hay que minimizar la posibilidad de cometer errores que nos vayan a más adelante a costar. En cuanto a otras desinfectantes, sí, no hay ningún problema, se puede utilizar esa base de cloro. A mí me gusta mucho el alcohol porque es que los infectólogos lo han demostrado. Entonces, otra opción y otro aspecto que se me ocurre es que durante el entrenamiento, por ejemplo, exista que el técnico también en determinado momento esparza alcohol sobre las manos de los jugadores para que de esta manera también les ayudemos un poquito a que si ellos en determinado momento en la práctica van a llevar las manos a la cara, pues la tengan más descontaminada. Cuando uno estudia la hidratación, uno ve que se recomienda que cada 20 minutos la persona debe estar hidratando. Entonces aquí hago una sugerencia que cada 30 minutos, por ejemplo, el cuerpo técnico pase a los jugadores que están entrenando y les aplique alcohol en sus manos. Eso no nos toma absolutamente nada y ganamos demasiado. Eso es otra medida de protegernos, otra medida que no está implementada en ninguna parte, no la he visto, no la he leído porque yo me tomé el atrevimiento de leer los protocolos de España, Francia, Italia, Holanda y todas las resoluciones del Ministerio de Salud para poder definir cómo se hacía el protocolo de seguridad y cómo debe ser. Entonces, en este momento me invitas y me diste la idea de que es otra opción, así como cada 20 minutos se debe generar la hidratación, pues cada 30 minutos esparzamos alcohol sobre las manos de los muchachos. Ok, vamos con Ricardo Córdoba y se prepara Luis Alfonso Osa. Ricardo, buenas noches. Buenas noches para todos, médicos, padres de familias. Médico, tengo una preguntita. Los niños o los jóvenes, ¿qué tan inmunes son al COVID? O sea, de pronto los niños de cierta edad en adelante son más inmunes o de cierta edad en adelante, o sea, sé que todos nos da, pero de pronto ¿qué tan inmunes pueden ser los niños? Menores de 10 años, o sea. Esa es una pregunta bien académica. No voy a explayarme mucho, pero te la voy a resolver. Los niños son quienes mayor carga viral tienen comparado con el adulto. Es decir, mire lo que le voy a poner, mire la comparación que le voy a hacer. Una persona hospitalizada en unidades de cuidados intensivos tiene menos virus que un niño asintomático. ¿Qué es lo que pasa? Parece ser que los receptores del virus en los niños no se han desarrollado de manera adecuada, no han madurado. Por eso es que los niños se convierten en portadores y por eso es que los niños con poca frecuencia desarrollan la enfermedad, ¿sí? Sin embargo, también ocurre y también hay niños en cuidados intensivos de 2 y 3 años hospitalizados por la misma enfermedad, por la misma afectación. Entonces, son grandes portadores, tienen una carga viral mucho más alta que los adultos aún, que el adulto grave, que el adulto complicado, pero son más asintomáticos porque tienen menos respuesta inmunológica, porque tienen menos receptores del virus que las otras personas ya adultas. Parece ser, porque todo es parece, que la enfermedad o las grandes afectaciones se generan es por la misma respuesta inflamatoria que el cuerpo le da a la lucha contra el virus. Y me explico. Cuando hay un agresor, por ejemplo, cuando me pica una abeja, por ejemplo, cuando me chuzo con una aguja, por ejemplo, cuando voy a un rosal y me pincho mi dedo, entonces eso se conocen como alergenos, como provocadores del proceso inflamatorio. Por eso es que cuando me pica una abeja, cuando a mí me pica una abeja, inmediatamente el dedo se me inflama, se me hincha.
Eso es un mecanismo de defensa, es un proceso inflamatorio que va única y exclusivamente a esa zona para combatir ese ataque que sufrí en ese momento. Parece ser que cuando yo recibo el virus, se genera una carga inflamatoria, se me genera una respuesta tan alta, tan exagerada y no controlada, y por eso es que se presentan alteraciones en la coagulación, alteraciones en los vasos sanguíneos, que va a llevar a falla ventilatoria, a alteraciones cardíacas y alteraciones cerebrovasculares que más adelante se traducen en problemas que van a generar la muerte. Los niños, como no están tan desarrollados, generan menos sintomatología, pero ojo, yo he tenido pacientes de 11 y 12 meses con síntomas respiratorios y hospitalizados en el Pablo Tobón Uribe, en unidad de cuidados intensivos. Ok, vamos con Luis Alfonso Osa. Se prepara una persona que tiene un iPhone. Luis Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de observar desde manera científica el tema con el doctor Federico Upegui. Yo entré un poquito tarde porque había mucha gente, entonces no sé si de pronto lo que voy a preguntar ya lo habrán dicho y me disculpan si ya lo tocaron. Y es que estamos en la pregunta concreta es, estamos en un escenario de entrenamientos en todas las categorías en el tema que es el fútbol. Me aclaran primero esa, si es que es de entrenamiento y de pronto cuándo pudiésemos hacer el tema de competición. Muchas gracias. Luis Alfonso, no, yo creo que, a ver, principio tienen las cosas. Y el principio que estábamos esperando es, vamos a retornar a la actividad deportiva. Y los escenarios, por las instrucciones de la administración municipal, se van a abrir a partir del 15 de septiembre. Vamos a empezar a entrenar. Hago un llamado a que hay que recuperar la capacidad física de los jugadores de fútbol, porque no podemos pensar en competir sin adecuarnos, sin entrenarnos nuevamente, porque nos va a llevar a las lesiones y nos va a llevar a una cantidad de otras patologías, como lesiones musculares, como esguinces de tobillo, como esguinces de rodilla, producto de ¿qué? Del desentrenamiento que se llevó durante este tiempo. En la medida que vamos avanzando, en la medida que nos vamos tomando confianza, en la medida que las personas vayan interiorizando los protocolos de seguridad, va a aparecer la competencia. Yo creo que la competencia va a estar apareciendo en octubre y muy seguramente otra vez nos vamos a encontrar en las canchas, en todos los escenarios competitivos en esa época. Pero principio tienen las cosas y tenemos que celebrar que ahorita vamos a arrancar los entrenamientos. Bueno, vamos con la persona que tiene un iPhone. Por favor, se presenta. Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Habla Eladio Tamayo, médico. Buenas noches, ¿cómo están? Eladio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien, gracias, médico. La pregunta mía es específicamente con qué se van a desinfectar la implementación, específicamente los balones, que es lo que con más contacto van a tener los deportistas. Mira, propongo y sugiero el amonio cuaternario de quinta generación. Eso, el amonio cuaternario de quinta generación lo venden en pues hay varios distribuidores, lo venden preparado, lo venden para uno preparar. Vuelvo y te reitero, yo creo que CEDAR a la par, CEDAR que va a ser la clínica que va a funcionar cuarto y quinto piso y Liga Antioqueña de Fútbol, a la par del inicio de los entrenamientos, vamos a estar ahí y podríamos ayudar, podríamos asesorar, inclusive podríamos pensar en la opción de que de allí nos convirtiéramos en un centro de referencia de la venta de todos los insumos, no con el ánimo de comercializar y de enriquecernos, sino con el ánimo de ayudar, de asesorar o de decir a la persona, mire, si usted lo quiere comprar allá, vaya, utilícelo allá. Pero lo que se debe utilizar, Eladio, es el amonio cuaternario de quinta generación, para balones, para estacas, para vallas, para todos los arnés, todo lo que se utiliza durante el entrenamiento. Eso nos va a permitir y nos va a garantizar, entre comillas, porque en medicina nunca se garantiza, de que los implementos van a quedar desinfectados. Sigifredo Caballero, buenas noches. Se prepara Mateo Marulanda. Sigifredo, buenas noches. Ok, vamos con Mateo Marulanda. Mateo, buenas noches. Buenas noches. Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien, doctor Federico, muy amable por la charla.
mi inquietud es, usted recomienda, según le escuché, entrenar con el tapaboca puesto, ¿cierto? Sí, sí. En Bueno, la medida de lo posible, el mayor tiempo posible. Es la bueno, recomendación. sí, doctor, ¿cómo instruir a un niño, en este caso mi hijo, 12, 13 años, que es la categoría de ellos, para que no vaya a llegar de hasta el final de pronto por querer satisfacerse él mismo o al técnico y que de una vez diga me siento mal, que de pronto no se vaya a desmayar, que no vaya a caer de pronto ahí en la cancha y que nos dé un susto bien tremendo a todos? ¿En qué momento debe de parar? No, hay que tener presente qué clase de tapabocas es el que se va a usar. Ojo, ojo, ojo. Si los papás tienen la forma, y muy seguramente muchos lo van a hacer, van a utilizar el tapabocas N95 o KN95 porque tiene un filtro del 95%, ese tapabocas no es el recomendado, porque eso puede llevar a alteraciones en la respiración de la persona. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el tapabocas termosellado de 3 capas, el tapabocas de tela, esos antifluidos, ¿sí? Esos tapabocas se van a utilizar. Al niño y al deportista es imposible decirle que todo el tiempo tiene que tener el tapabocas puesto, porque lo va a acalorar, le va a dificultar la respiración, va a estar agitado, va a conversar. Entonces hay que ser permisivos en que él lo retire de manera periódica, respire otra vez y vuelve y lo use. Va a llegar el momento en que el tapabocas no lo va a poder utilizar. Por ejemplo, cuando empezamos a competir, el tapabocas no lo va a poder utilizar. En la medida de lo posible, que lo tengamos todo el tiempo, va a ser mejor, vamos a tener mayor protección. Pero hay que decirle al niño, mire, usted también se lo puede retirar. Lo retira desde la oreja, desde donde está el resorte, respira y vuelve y se lo coloca. Por eso es importante y por eso ahorita la persona que me lo sugirió o me lo hizo traer como a la idea de que los técnicos estén permanentemente utilizando el alcohol en las manos de los jugadores, cada 30 minutos. Bueno, aprovechando la generosidad del médico Federico Upegui y Gracias. la claridad que nos ha entregado la charla, médico, creo que podemos ir hasta las 7:35. Allí cerramos, ya los que nos alcancen con las preguntas. Así que vamos con Carlos Augusto Rojas. Están haciendo preguntas muy concretas para que más gente pueda participar. Carlos Augusto, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué más? Bien. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto, hombre. ¿Dónde andas? Igualmente, doctor. Mi pregunta es simple, sino que yo no soy un club deportivo grande. Yo soy más una escuela de formación, en el cual manejo niños desde los 4 años hasta los 12. Entonces, ¿qué recomendación me darías para el manejo de esos niños? Que es más complicada la edad. Un niño de 12, 13 años en adelante ya es más responsable de las situaciones que hablábamos ahorita. Como usted decía, por ejemplo, van a haber equipos, jugadores que van a tener camerinos para cambiarse, para ducharse y todo. Yo, como soy una escuela pequeña de formación, los niños míos llegan al entrenamiento con el mismo uniforme y se van de la misma forma. Yo entreno en una cancha de arena, en una cancha de barrio que no tiene camerinos, no tiene nada. ¿Qué me recomendarías para poder reactivar bien mi escuela? Carlos, la grandeza no está dada por el volumen o el espacio donde estés entrenando. La grandeza te la da tu calidad humana y el empeño y el ímpetu que pongas en tus entrenamientos para con tus jóvenes y los principios y lo que estás haciendo con los niños a esa edad. Te felicito. Y no te sientas que no sos grande. Sos muy grande, lo fuiste porque te conocí y seguramente estás transmitiendo todo eso que aprendiste. No es fácil con los niños a tan temprana edad ser tan estrictos en la normatividad. Entonces, con ellos hay que ser un poquito más tolerantes. Por eso los colegios, las escuelas y la educación tienen un grande problema porque ¿cómo hace para controlar en niños de 4, 5, 6, 7 años que tengan siempre el uso del tapabocas y que siempre estén con el distanciamiento? Entonces, ¿qué te sugiero? Carlos, la inteligencia es sinónimo de adaptación. Acá nos tenemos que adaptar. Es que no ha pasado nada, pasó mucho, el mundo cambió, todo dio un giro de 360 grados.
hay que pedirles a los niños, si no tienen la posibilidad de bañarse porque no existe la opción de las duchas, por favor, que la ropa de entrenamiento sea diferente a la ropa con la que llegan al entrenamiento y con la ropa con la que se van. Y que por lo menos es imposible que la persona no tenga acceso al alcohol. Mire que he sido muy reiterativo durante el transcurso de mi charla. El alcohol lo tiene que utilizar. Entonces, cuando terminó su entrenamiento, un buen rocío de alcohol en el cuerpo y que se vaya para su casa y que se bañe en la casa. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, doctor, muchas gracias. Ya tenía Pero, presente esa situación de que los niños... Sí. Bueno, se le fue el audio a Carlos Augusto Rojas. Aprovechamos con Johnny James Rodas. Johnny, buenas noches. Johnny Rodas, buenas noches. Muy buenas noches, profe. Adelante. Muy buenas noches, profe. Bendiciones para todos los compañeros y profesores de la charla. Mil gracias por... doctor, muy buenas noches. Tengo una inquietud o más bien como un vacío en cierta información, ¿cierto? Si te puedo ayudar. Nos habla usted de los PCR, ¿cierto? Como tal. De la PCR, la cuestión de los test que son más confiables. Pero entonces, de acuerdo a ciertos parámetros que han salido, este nos mide una polimerasa, ¿cierto? Es una secuencia genética que al compararlas mostraría otros virus y esa secuencia genética corresponde a muchos otros virus. Entonces, mi pregunta es, o sea, si usted nos dice que es efectiva, ¿por qué nos muestran este parámetro de la OMS, este significado? O sea, ¿es fiable o no es fiable? A ver, Johnny, a ver, te explico, en un minutico te voy a resumir. Hay 3 pruebas que son la PCR, que es la más exacta, es tomar y aislar el virus que se encuentra en el tracto respiratorio superior, en nasofaringe, o sea, aquí arriba, ¿sí? Por eso se mete el copito, el hisopado, y se aísla. Hay 2 pruebas rápidas que son en sangre, que son la antigénica y la detección de inmunoglobulinas M y G. La antigénica es una prueba rápida donde se aíslan restos del virus en la sangre a través de reacciones químicas. O sea, yo saco un poquito de sangre y echo, como cuando en los aeropuertos, ¿no has visto esas películas, esos videos de aeropuerto peligroso o tráfico de estupefacientes en aeropuertos que rocían como con una sustancia y si te torna azul es porque lleva sustancias prohibidas? Entonces, en la sangre se echa un químico y si se torna de determinado color, entonces quiere decir que es positivo para ese virus. Eso se llama la prueba antigénica. La prueba antigénica detecta residuos del virus. Y la otra prueba rápida son la detección de inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Las inmunoglobulinas son los mecanismos, son las defensas del cuerpo contra ese virus específico. Entonces, si la persona le sale la inmunoglobulina M positiva, quiere decir que está en fase aguda, que adquirió el virus y que lo estaba en ese momento desarrollando la enfermedad. Y si le sale la inmunoglobulina G, quiere decir que en algún momento de su vida se contagió contra ese virus. Pero las pruebas son específicas para el virus. No hay que yo haga una prueba y me vaya a salir otro virus. ¿Qué es lo que sucede? Que la PCR tiene muchísima precisión. Lo que pasa es que la PCR tiene un costo entre los 280 y 350.000 aproximadamente, mientras uno en el mercado consigue pruebas rápidas entre 70 y 90.000 pesos aproximadamente. Bueno, vamos con Marcela Arboleda. Se prepara Fredim. Marcela, buenas noches. Marcela. Ok, buenas vamos noches. con... Buenas noches. Ahí estás conectada. Dale, Marcela. Gracias. Buenas noches. Doctor, la Marcela, pregunta mía es... Buenas noches. Los niños, si van al entreno con un tapaboca desechable, ¿ese tapaboca le dura todo el entreno o lo deben de cambiar varias veces durante el entreno? Muy buena tu pregunta. Ese tapabocas le dura todo el entreno, pero para regresar a la casa tiene que utilizar otro tapabocas. Entonces yo sé que hay tapabocas que están vendiendo en bolsitas plásticas, que se lleve otro, o que lleve otro limpio en su maletín para que regrese a su casa, porque ese tapabocas le va a quedar inservible. A pesar de que el uso del tapabocas, ojo, es de 8 horas,
ese tapabocas no le va a acabar sirviendo porque lo va a mojar, lo va a transpirar, lo va a sudar, no le va a servir. Le recomiendo un poco de tapabocas. Héctor Morón tiene una pregunta desde Itagüí. Héctor, buenas noches. Héctor. Bueno, entonces vamos con Fredim. Fredim, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre Adelante. Bueno, la pregunta es para el doctor. Le cuento que nosotros cuando hemos salido, nos ha tocado salir a la calle, salimos con la botellita del antibacterial. Escuchándolo a él, recomienda que utilicemos el alcohol. A esto yo me pregunto si lo debemos usar directamente como lo compramos, como lo adquirimos, o lo podemos usar también con esta base de que es de 7 partes alcohol y 3 partes de agua. Sí, es mejor el alcohol que el antibacterial. Está completamente demostrado. Y sí, es que cuando tú usas el alcohol 7 por 3, es alcohol al 70%. Lo que se recomienda es que sea un alcohol al 70%. Creo, no sé si será más económico, pero creo que hasta es más económico. Y es muchísimo más seguro. Utiliza el alcohol, utiliza el alcohol. Entonces se puede utilizar el alcohol de 7 partes de alcohol y 3 de agua. Correcto, sí, al 70%, correcto. Muchas gracias. Me he equivocado con los Héctor. No es Héctor Morón de Itagüí, sino Héctor Agudelo Álvarez, el popular Grillo. Héctor, buenas noches, bienvenido. Héctor. Héctor, como no me digas que no estás ahí. A ver, pues, Grillo. A ver si con David le ayudamos para que Héctor haga una preguntita, que no le abren el micrófono. Héctor Agudelo Álvarez. Para seguir con el orden de tal vez 2 preguntas que nos quedan ya nada más. Ahora sí, médico, buenas noches. Dale, Héctor. Héctor, ¿cómo estás, hombre? Bien, muchas gracias. 2 duditas, Federico. La primera, si bien es cierto, se habló de la apertura de los escenarios deportivos, todavía no hay un sí para las distintas escuelas de fútbol. Tendríamos que estar en espera de la aprobación de esa solicitud. Y lo segundo, todos sabemos que la gran mayoría trabajamos en escenarios pertenecientes al INDER y que estos se mantienen llenos durante todo el día, con personas de distintas edades. Entonces, cuando lleguen los niños más pequeños, ¿qué tipo de trabajo habría que implementar? Porque yo creo que la diferencia es notoria y lo otro tiene que ver con espacios muy pequeños, pero con una cantidad abismal de niños. ¿Cómo separar a los mismos? Héctor, mira, las políticas de Estado van amarradas y aferradas a la economía de los países. La economía de los países no aguanta más y las personas ya no aguantan más. Entonces, el deporte y el fútbol va a retornar. Inicialmente va a ser para mayores de 18 años. Aplicando los principios de igualdad y de equidad, es muy probable que también se den para mayores de 14 años. Los escenarios deportivos los van a autorizar y los van a abrir. Es muy posible que sea a partir del 15 de septiembre y si no es el 15 de septiembre, tener la plena seguridad de que muy pronto lo hace, porque ya no se va a poder frenar más absolutamente todo. Y la economía es que esto de muchas personas. El deporte es salud mental, es salud orgánica, es una salud para todos. A los niños de corta edad, de pequeña edad, yo les recomiendo mucho el trabajo de técnica, muchísimo. Hay que aprovechar con ellos la técnica porque si bien es muy probable que ellos no alcancen a competir, los va a beneficiar enormemente en su salud mental, en su tranquilidad. Mire, yo hablaba con un neurólogo y el neurólogo me decía, usted no alcanza a saber la cantidad de adicciones que se van a generar en las personas más adelante por el uso permanente de la virtualidad, por el uso de las tablets, por el uso de los celulares. Entonces el deporte es un medio de esparción, es un medio para solucionar esa problemática que se nos va a venir más adelante. Es que esto va a generar de dificultades. Héctor, ¿qué hay? Estás diciendo entonces que de pronto para esos niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 añitos, sí, la recomendación es que se realicen más trabajos semipersonalizados, es decir, con grupos de 5, 6, 7 u 8. Sí, Héctor, yo estoy de acuerdo con eso. Para que les trabajen y les enfaticen a ellos muchísimo la técnica.
Y con ellos hay que tener lo que vos decís, como son escenarios deportivos tan reducidos, tan pequeños y tan conglomerados en el transcurso del día, ojo, tenemos que tener disciplina. No es que yo entrené y chao, no, yo entreno y dejo las cosas bien, utilizo mi amonio cuaternario y dejo limpio absolutamente todo, camerinos, lugares donde las personas se cambian, todo, para que los niños no vayan a encontrar un espacio lleno de virus. Y a ellos, Héctor, indudablemente la técnica es lo más fundamental en ellos en este momento. Bueno, vamos con las 3 últimas preguntas. Sigifredo Gómez, Hailer Mateus y voy con Felipe Cano. Felipe, buenas noches. Doctor Federico, primero que todo felicitarlo, pues porque en lo que llevo de todo esto, escuchando, todo el mundo habla temas diferentes y me alegra escuchar una persona tan sensata. Doctor, en El Salvador hay una médica que va manejando muy bien el tema. Ella se llama María Eugenia Barrientos. A las personas les recomienda el manejo que está dando es ibuprofeno y antigripales. Yo con todas las personas que hablaba, todo el mundo le mandan acetaminofén. Entonces no sé de pronto qué tienen que ver esos dos, o sea, cómo se pueden relacionar estos dos remedios, estas dos drogas que le están enviando a la gente. A ver, los medicamentos como tal contra el virus no hay. Hay medicamentos para manejar la sintomatología. Entonces, la base del medicamento es el esteroide, porque el esteroide, por eso es que se utiliza la dexametasona, evita los procesos inflamatorios exagerados y aumentados, como lo explicaba al principio. Para aplicar esteroides, antes había que desparasitar a las personas y por eso se utilizó la ivermectina y por eso el alcalde de Cali y muchas personas pensaron que la ivermectina solucionaba el problema y no es que la ivermectina lo soluciona en la dexametasona, el esteroide, pero previo a él hay que utilizar la ivermectina. El ibuprofeno y los antigripales son muy buenos porque tienen acetaminofén, porque tienen un antiinflamatorio, porque tienen pseudoefedrina, que lo que hacen es descongestionar y mejorar todos los síntomas de una manera más rápida que el acetaminofén. Son medicamentos excelentes para el manejo. La doctora me parece que está muy bien orientada. Sin embargo, el acetaminofén es la molécula inicial y no se puede despreciar del todo. Algunos utilizan el acetaminofén, algunos utilizarán lo otro. De todas maneras, ninguno de los dos son tratamientos contra el virus. Son tratamientos que van encaminados a manejo sintomático. Bueno, vamos con la penúltima pregunta. Sigifredo Gómez, buenas noches, bienvenido. Sigifredo. Bueno, entonces vamos con Hailer Mateus. Hailer, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Ahí se abrió Sigifredo. Sigifredo, lo escuchamos. Sí. Buenas noches. Nos tocó pues estar en esta charla, me parece a mí pues muy importante, de alguien pues que conoce realmente el tema. Nosotros en esta corporación tenemos baloncesto y tenemos fútbol. Mi pregunta muy concreta es, para los recintos cerrados, que esta charla es transversal a todos los deportes, para los recintos cerrados, ¿qué protocolos pueden haber? ¿Qué diferencia hay entre un recinto cerrado y las canchas pues, de los barrios que son abiertas? Bueno, hay un principio, es el principio de la ventilación. Los escenarios deportivos abiertos tienen mayor ventilación que los escenarios deportivos cerrados. No es óbice, no es condición para que no se pueda desarrollar a cabo la actividad deportiva en espacios cerrados. Que hay que tener, y de hecho, mire que los gimnasios empiezan a abrir también a partir del 15 de septiembre y son espacios cerrados. Hay que tener implementos de aseo personales, no se puede compartir la toalla, no se puede compartir los termos de hidratación, los implementos de aseo, el jabón, el dedopiés, todo. El distanciamiento impajaritablemente tiene que ser de 2 metros inicialmente. Si hay carreras, si hay velocidad, hay que generar un distanciamiento que puede oscilar entre los 10 y los 12 metros. También, si se hace más difícil, pues hombre, hay que reducirse y adecuarse a las comodidades y a las posibilidades. Ojalá que no sea inferior a 8 metros. Y las mismas medidas, el uso del alcohol, el uso del tapabocas, el uso del amonio cuaternario de quinta generación para el balón, para absolutamente todo, igual.
Ok, ya vamos con la última pregunta, agradeciéndole al doctor Federico Upegui por esta linda charla. Hoy, a propósito de el anuncio de la Alcaldía de Medellín de darle apertura a los escenarios deportivos a partir de la segunda semana de septiembre. Esta charla está siendo grabada y la vamos a compartir en nuestras redes sociales para quienes no pudieron estar. Recuerden que apenas permitía 500 personas. Última inquietud, Hailer Mateus. Hailer, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hailer. Hailer, buenas noches. No se te está escuchando, Hailer, y tienes el micrófono abierto. A ver, Hailer. Sí, ¿me escuchan? Ahí lo estamos escuchando bien. Dale, Hailer. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Upegui. Bueno, tengo una pregunta y una recomendación para la liga. Qué bueno fuera que de pronto los clubes tuvieran acceso a una cartilla educativa para los niños paso a paso con un manual, ya que a los niños, pues, todas estas cosas que son visuales y que de pronto que las puedan leer, les puede entrar mejor, porque yo pienso que esto es más educativo para poderlo controlar. Esa es una recomendación. Y una pregunta que tengo, doctor Upegui, quiero que usted me diga si sabe o ha escuchado algo de los enjuagues bucales en spray para los jugadores de alto rendimiento o cuando haya competencia, que se lo apliquen, si es verdad que puede detener o puede matar el virus en la boca, que es el enjuague bucal, no, o sea, no el que se hace gárgara, sino uno que es en spray. Sí, Hailer, bueno, pues yo creo que con la liga podríamos trabajar, no tengo ningún problema. Cartillas, instrucciones, brochure, volantes, educativos para todas las personas, para todos los jugadores de fútbol, para todos los deportistas, incluso que la liga se convierta en replicadora para otras ligas, que la liga sea la bandera y la líder en estos programas. Estoy dispuesto a ayudarles y me comprometería con la liga en eso. Hailer, mira, la boca está demostrada que es el área de mayor contaminación que tiene el ser humano. La cantidad de bacterias y virus es infinita. Yo creo que te generaría una falsa expectativa si te dijera que ese enjuague bucal mata el virus. No hay absolutamente ningún producto que garantice que aplicado en la boca mate el virus, porque los productos que en realidad se utilizan y que sirven y que limpian y que son de uso para el virus son demasiado tóxicos, como el alcohol, como el amonio cuaternario, como el cloro. Entonces son demasiado tóxicos. No sería yo, digamos, responsable si te dijera que ese uso de esos antisépticos bucales sería efectivo. Sin embargo, se usan y, hombre, pues lógicamente que la persona que tenga la posibilidad de usarlo, pues va a tener mayores herramientas, va a tener mayores armas para enfrentar en determinado momento el COVID. Ok, de esta manera damos por finalizadas las preguntas con el doctor Federico Upegui. Creo que vamos a tener, no me cabe la menor duda, doctor Federico, una segunda charla sobre el retorno a los escenarios deportivos. Hoy estamos todos de plácemes con el anuncio de la Alcaldía de Medellín, así que los que no pudieron estar en la charla ha quedado grabada y va a estar en las redes sociales de la Liga Antioqueña de Fútbol. Doctor Federico, muchísimas gracias y ¿alguna última recomendación? No, Giovanni, y de todas maneras yo creo que lo que vos planteas es muy cierto. Hay muchas personas que se quedaron sin acceder a esto por el horario, porque tenían otras actividades o porque la participación no les brindó la opción. Estoy dispuesto a seguir continuando estas charlas, las podemos hacer de manera más rutinaria, porque yo creo que se trata de capacitar, de educar a las personas y de hacerles un acompañamiento, ayudarlos en una cantidad de dudas e incertidumbres que se han tejido alrededor de este virus y que hay que entrar a despejar. Y mi labor ha sido y me he formado en el fútbol, pues creo que es hora de retornarle al fútbol todo lo que él me ha brindado a mí. Entonces, si la liga bien lo considera, pues no tendría ningún problema en replicar y en hacer la cantidad de conferencias que la liga, en cabeza de su presidente, su comité ejecutivo y el señor Juan Manuel lo consideren. Claro, nos quedaron muchas preguntas sin responder, pero se nos acabó el tiempo. En una segunda charla la estaremos respondiendo. Al Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol,
en cabeza de Jaime Herrera, nuestro presidente, a Juan Manuel Gómez, nuestro director ejecutivo, que estuvo hoy en la charla, aquí presente, a todos los que estuvieron presentes, padres de familia, clubes deportivos, deportistas, agradecerles por la compañía. También el saludo para Johan Molina, nuestro director deportivo, y a todos los empleados de la Liga Antioqueña de Fútbol. A la gente de Fénix, como siempre, un agradecimiento muy especial por brindarnos esta tecnología para llegarle a tanta gente hoy con esta charla con el doctor Federico Upegui. Muy nutritiva, muy nutrida, así que ya saben que ha quedado grabada para que la puedan compartir. Un abrazo para todos y una feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado tanto tiempo. Muchas gracias. Doctor Federico Upegui. David, muchísimas gracias. Una feliz noche y ya podemos dar por terminada la reunión. Ok, con gusto.